Buenas noches, pastores. Es un gran honor, un privilegio saludarles de nuevo. Soy el doctor Morales para servirles. Hoy no voy a hacer un mensaje extenso, solamente quiero dejar un pensamiento en el corazón de cada uno de ustedes y de las personas que nos van a escuchar en esta noche. El pensamiento que yo voy a exponer es sobre una pregunta interesante. Y yo quiero que usted preste mucha atención. Y la pregunta es, ¿por qué la iglesia necesita más masculinidad bíblica? Yo no sé si alguna vez usted se ha preguntado algo. Y la pregunta tal vez usted la ha escuchado o usted mismo la ha hecho. ¿Por qué hay crisis de liderazgo masculino en las iglesias y en los hogares? En un mundo que constantemente redefine los roles de género, nosotros como creyentes en Cristo, hermanos, debemos de volver a las raíces de la palabra de Dios, de la Biblia, que enseña sobre la masculinidad. Y esto no se trata de machismo o de dominación, sino de un llamado divino a liderar con amor, hermano, con integridad y propósito. Este pequeño pensamiento que esta noche yo estoy exponiendo, vamos a ver 3 razones fundamentales por las que las iglesias hoy en día necesitan urgentemente más masculinidad bíblica. Yo que he sido pastor por muchos años, yo he visto que hay más asistencia de mujeres que de varones. Hay más mujeres involucradas en cosas dentro de la iglesia y aún fuera de la iglesia que de varones. En esta noche prepárese para ser desafiado, inspirados, equipados para abrazar el diseño de Dios que Dios dio para los hombres en la iglesia y en el hogar. Vamos a iniciar hablando sobre restaurar el liderazgo espiritual en el hogar. Recuérdese que primero fue la familia y después fue la iglesia. Y vamos a hablar sobre el hogar. Primero, imagínese por un momento un capitán de un barco en medio de una tormenta feroz, de olas rabiosas y todo eso feo. Ese capitán tiene 2 opciones. Puede esconderse en su camarote y esperar que pase la tormenta, o puede tomar el timón y enfrentar las olas y guiar a su tripulación hacia un puerto seguro. Yo quiero decirte algo. El verdadero líder elige lo segundo, arriesgando su propia vida, su propia comodidad y seguridad por el bien de las personas que van con él. De la misma manera, hermano, Dios en nuestros tiempos está llamando a hombres a ser líderes espirituales en sus hogares. Y esto no se trata de ser un dictador, sino de guiar con amor, sacrificio. El apóstol Pablo expresa bellamente, usted puede leer Efesios 5:25, muy lindo por cierto. Pablo dice, maridos, estoy hablando a los varones, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este versículo nos presenta precisamente un modelo de masculinidad, pero está centrado en el amor sacrificial. Pablo usa el amor de Cristo
por la iglesia como ejemplo para los esposos. Esto no es un amor pasivo o distante, sino un amor que se entrega completamente el todo por el todo. Por eso la palabra griega amar o amad es ágape. Y es un imperativo presente que implica una acción continua, No es un sentimiento momentáneo, sino una decisión constante de amar. Además, la frase se entregó a sí mismo, en el griego literalmente significa entregarse por completo. Y esto nos muestra que el liderazgo espiritual masculino en la iglesia y en el hogar, vamos a hablar del hogar, implica una entrega total a tu esposa y a tus hijos, incluso hasta el punto del sacrificio personal. Pero, ¿cómo se ve esto en la práctica? Es la pregunta que yo me hago en esta noche. ¿Cómo se ve esto en la práctica, hermano? Permítame hacerle algunas preguntas en esta noche. ¿Estamos en realidad tomando la iniciativa en la vida espiritual de nuestra familia? ¿O no? ¿O tu familia está en último lugar? Somos los primeros en la casa en abrir la Biblia, iniciar la oración y sugerirle a la familia ir a la iglesia? ¿O nos estamos escondiendo detrás del control remoto del televisor o del celular, esperando que alguien más tome la iniciativa? Oiga, hermano, ser un líder espiritual significa tomar la iniciativa en la oración familiar. La oración familiar, cuando se ora en la familia permanece feliz y contenta y estable, porque la oración es fuente de poder y de unidad. En el estudio de la palabra, que fortaleza para la familia, el servicio en la iglesia. Y esto no se trata de dominar, sino de servir con amor, como Cristo también lo hizo. Yo quiero en esta noche darte algunas sugerencias o prácticas para iniciar en tu casa. Organice un devocional familiar semanal en tu casa. No tiene que ser largo o complicado. Algunos 10 minutos o 15 minutos. Esto puede hacer una gran diferencia. Ora con tu esposa regularmente, hermano. El orar con tu esposa, eso te fortalece a ti mismo. Esto fortalecerá tu matrimonio cada vez más, sino también que modelará la importancia de la oración para tus hijos. Ellos van a ver el ejemplo. Y sé el primero en sugerir actividades espirituales, ya sea ir a la iglesia, servir en un ministerio o ayudar a un vecino necesitado. Sea vulnerable. Comparta tus luchas espirituales con tu familia y oren juntos. Esto le mostrará que el crecimiento espiritual es un proceso continuo. Recuerden, hermanos pastores, que este tipo de liderazgo no viene naturalmente. Requiere intencionalidad, humildad y una dependencia constante de Dios para las recompensas espirituales eternas. Modelar la integridad y la fortaleza de carácter.
Qué lindo. En un mundo donde la integridad, ¿sabe?, parece ser cada vez más escasa. Sí, así es. La iglesia necesita hombres que se mantengan firmes, pero firmes en sus convicciones. El apóstol Pablo nos da una poderosa exhortación que está en 1 Corintios 16:13. Yo quiero que leas el versículo. Ese versículo es poderoso para todos los varones. Dice: velad, está firmes en la fe, portaos varonilmente, oiga qué lindo, y esforzaos. Este versículo es un llamado a la acción para los hombres de la iglesia. Pablo usa 4 imperativos que describen aspectos clave de la masculinidad bíblica. Primero dice: velad. ¿Y sabe lo que significa velad? Está hablando a los hombres, a los varones. Velad. Y esto significa estar alerta, estar vigilante. En un mundo lleno de tentaciones y engaños, los hombres cristianos deben de estar espiritualmente despiertos, viendo por dónde viene Satanás, velando por las avenidas del alma, por donde el enemigo puede atacar. Y dice: está firmes en la fe. Qué lindo. Implica permanecer inmóvil, algo que no se mueve, algo que no cede. Así es, no ceder. Nuestra sociedad relativista necesita hombres que se mantengan firmes en las verdades bíblicas, cueste lo que cueste. Manténgase en la verdad de la palabra. Hoy en día, cuando se está desmoronando la espiritualidad en muchas iglesias, en muchas misiones, manténgase firme. Hoy, en estos tiempos peligrosos, manténgase firme en la palabra de Dios. Y dice: portaos varonilmente. Literalmente significa: sean hombres. Sean hombres. Sean hombres, pero en el sentido o en el contexto implica actuar con valor, con determinación. Y esto no se trata, hermanos, de machismo, sino de tener el coraje de hacer lo correcto, incluso aun cuando sea difícil. Y dice: forzaos. Significa fortalecerse, ser poderoso. Y esto habla de desarrollar una fortaleza interior que viene de Dios, y que eso lo consigue usted cuando usted es un hombre de oración. Estos verbos pintan la imagen de un hombre que está espiritualmente alerta, firme en sus convicciones, que nadie lo mueve, valiente en sus acciones y fuerte en su carácter. Esta es lo que se llama la masculinidad bíblica en la iglesia, que se necesita desesperadamente, urgentemente, hombres que sean honestos, hombres que digan un sí o un no. Ser honesto en tus negocios, aun cuando te cueste. ¿Qué cosa? La integridad en el trabajo puede ser un poderoso testimonio también para la gente. Mantenga sus ojos y su corazón puro, sus ojos y su corazón limpio.
en una cultura saturada de contenido sexual, hermano. Y usted lo ve por televisión y eso es el pan de todos los días, y en su celular que le entran cosas no correctas. Comprométase a la pureza. Evite todo lo que tenga que ver con pornografía y lujuria, hermano. Como un hombre de Dios, ame la justicia, ame la santidad. Como dijo Juan Wesley, sin santidad nadie verá al Señor. Y ese fue el gran avivamiento wesleyano. Defienda la verdad, incluso cuando no sea popular. Puede que te cueste tus amistades, oportunidades, pero la verdad de Dios siempre va a prevalecer. Y diga la verdad, y la pura verdad, aun cuando le cueste. Diga lo que Dios quiere decir, y usted diga. Sea responsable. Encuentra un hermano en la fe que pueda rendirle usted cuentas. No sea un llanero solitario. Tenga usted un pastor. Qué bonito esto. Yo tengo un pastor, aunque yo he sido pastor, pero yo tengo un pastor. Tenemos necesidad de tener un pastor. La verdadera fortaleza se encuentra en la vulnerabilidad y la humildad. Ser vulnerable, ser humilde. Recuerden que la verdadera fortaleza no está, hermano, en los músculos, sino en el carácter. Y ese carácter se forja en las pequeñas decisiones diarias de integridad y sobre todo de obediencia a Dios. Ahora vamos a hablar sobre el discipulado, una oportunidad maravillosa que tienen los varones en la iglesia, estén donde estén, de discipular, de llevar el mensaje de Cristo a las otras personas. Finalmente la iglesia, hoy, más que nunca, la iglesia necesita hombres que estén comprometidos con el discipulado y la mentoría de las próximas generaciones. El apóstol Pablo, en su carta que le escribió a su hijo Timoteo espiritualmente, o su hijo en la fe, nos da una clara instrucción sobre esto. Mire qué hermoso. Segunda de Timoteo 2:2. Dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Este versículo nos muestra el principio del discipulado multigeneracional. Pablo le está hablando a Timoteo, su hijo espiritual, y le está dando instrucciones sobre cómo perpetuar la fe. La frase, lo que has oído de mí, implica una transmisión oral de enseñanzas. No se trata solo de información, sino de formación, sino de la vida compartida. Encarga es un imperativo auristo en el griego que sugiere una acción decisiva. Y esto no es una sugerencia, sino es un mandato, al igual cuando Jesucristo dijo: id y haced discípulos. Es un mandato, es una orden de Cristo. No es si usted quiere o no quiere, es una orden dada de Jesús a nosotros los varones también. A hombres fieles. Esto se refiere a personas confiables, a creyentes fieles, idóneos para enseñar. Indica la capacidad de instruir a otros. Este versículo nos muestra que la masculinidad bíblica implica no solo recibir
sino también transmitir la fe a otros. Es un llamado a la responsabilidad de equipar, de discipular. Hay iglesias que todo el tiempo reciben y reciben instrucciones y reciben esto y reciben el otro, pero nunca dan nada. Yo les he llamado, hermanos, cabeza de cebolla. Ustedes, la cebolla tiene la gran cabeza y es delgadita, ¿verdad? Y hay hermanos que son cabeza de cebolla. Todos se van llenando de conocimiento y de conocimiento, pero no lo comparten con nadie. Eso no es la voluntad de Dios. Dios quiere que usted pueda compartir con otras personas lo que usted ha aprendido. Piense en el proceso de fabricación, por ejemplo, de una vela. Una vela encendida puede prender muchas otras velas sin perder su propia llama. De hecho, al encender otras velas, la luz total en la habitación aumenta. Es de la misma manera, hermanos, cuando un hombre maduro, un hombre en la iglesia, maduro en la fe, invierte su tiempo y energía en discipular a otras personas. No pierde nada. Por el contrario, multiplica su impacto y hace que la luz de Cristo brille aún más en la iglesia y fuera de la iglesia. Hermano, ¿estamos de verdad tomando en serio nuestro papel como discipuladores? No importa tu edad, no importa tus conocimientos bíblicos, no necesitas ser un máster en teología, un doctorado en teología, un bachiller en teología para comunicar el conocimiento de Cristo. El evangelio es sencillo. Siempre hay alguien, aunque podemos ayudarle, podemos mentorear. Aquí hay algunas ideas prácticas para comenzar. Yo quiero darte algunas ideas que te pueden ser útiles, varón, hermano de Dios. Invita a una persona, un hombre, una persona joven a tomar café. Comience una relación de mentoría informal. Comparta su testimonio de cómo Jesucristo lo cambió, cómo fue que Jesús transformó su vida, el gozo que usted ahora siente en su corazón de tener a Cristo morando en su corazón, las luchas que usted ha tenido pero que Cristo ha estado a su lado, las victorias que usted ha tenido en Cristo, porque en Cristo todo lo podemos, todo lo puedo en Cristo, como dice Pablo, que me fortalece. Ofrézcale a esa persona estudiar la Biblia, punto. Un curso bíblico sencillo de la salvación, mostrarle cuál es el plan de salvación. Eso es maravilloso. Lleve a alguien, posiblemente, si usted no quiere ir solo, lleve a alguien consigo que pueda servir. Si usted es parte de un ministerio en la iglesia, invite a alguien más joven que vaya con usted a servir con usted, enséñele cómo hacerlo. Sea usted un ejemplo vivo, varón de Dios. Recuerda que el discipulado no es solo lo que dices, sino lo que vives. Que el evangelio no es un asunto nada más de decir, es de vivir. Por eso Pablo decía en 2 Corintios 3 que somos cartas leídas ante los hombres, somos el evangelio caminando. Y deja que otros vean tu caminar en Cristo, en tu vida cotidiana. Ellos van a estar deseosos de caminar, a hacer lo mismo que tú haces, de ver a Cristo reflejado en tu vida. Y sea paciente, perseverante. El discipulado es un proceso a largo plazo. No se desanime. Si usted no ve resultados inmediatos, no se desanime. Recuerda, el discipulado no es un programa, es una relación.
al invertir en otros, no solo lo estás ayudando a crecer, sino que estás también asegurando el futuro de tu iglesia, que cada día crezca más y más. Querido hermano, querido pastor, la iglesia necesita urgentemente más masculinidad bíblica. Necesitamos hombres de valor, hombres que se integren con amor sacrificial en sus hogares, que modelen integridad y fortaleza de carácter en la sociedad, y que se dediquen a equipar, a discipular a las próximas generaciones. Hermano pastor y hermano que me escucha, esto no es fácil. Va en contra de muchas tendencias culturales y va a requerir valentía, determinación y dependencia total de Dios. Pero las recompensas que vienen son eternas. Imagínese usted una iglesia llena de hombres que reflejen el carácter de Cristo, tanto en su hogar como en la iglesia, que amen a su familia como Cristo amó a la iglesia, que se mantengan firmes en la verdad e inviertan en las generaciones futuras, que amen a sus esposas, no como aquel hombre que estaba predicando en la iglesia. Su esposa estaba escuchándolo, a él le tocaba, era un diácono de la iglesia, y a él le tocaba predicar sobre el amor. Y mientras la esposa escuchaba a su esposo predicar lindo sobre el amor y cómo el hombre debe tratar a su esposa, de un momento a otro pegó un grito y dijo: hermanos, me voy de acá. Y unos ujieres salieron: hermana, ¿qué le pasa? Hermana, ¿qué le sucede? Y dijo: hermano, me voy a traer las chamarras, las cobijas, las almohadas, para vivir aquí en el templo, porque mi esposo es más lindo aquí en el templo que en la casa. No, hermano, tienes que comenzar en tu casa a trabajar, dando amor a tu esposa, a tus hijos, llevándolos a Cristo. Este es un llamado, hermano amado. No podemos conformarnos con menos. La iglesia, que es nuestra familia, que nuestra sociedad necesita hombres que se levanten y abracen la masculinidad bíblica en toda su plenitud. ¿Vas a responder al llamado en esta noche? ¿A este desafío que Dios te hace? Que Dios nos dé la gracia y la fuerza para ser los hombres que Él quiere que seamos. Que el futuro de la iglesia, de nuestra familia, depende de hombres fieles. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, yo sé, Señor, que he dicho lo que tú me has dicho que diga. Necesitamos hombres que revolucionen en sus hogares bajo la ley del amor. Que sus hijos puedan ver el ejemplo de su papá, de un hombre recto, de un hombre que da confianza, de un hombre que es digno de imitarlo, y que ese hombre, Señor, refleje como cabeza, como tu palabra lo dice, el Padre es cabeza de Cristo y Cristo es cabeza del hombre. Que el hombre pueda reflejar la imagen de Cristo en su casa, que pueda amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y a sus hijos también, que pueda ser útil en la iglesia local donde está,
que pueda ser de impacto a la sociedad para la honra y la gloria de tu nombre. Amén y amén. Dios le bendiga. Amén.